Si te parece, empezamos ya, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, buenos días a todos los asistentes. Vamos a tener hoy una nueva jornada organizada por la oficina Acelera Pyme, por la OACFREM, que como saben, pues es una oficina que se puso en marcha gracias a Red.es, a Fondos FEDER, con ayuda del Ministerio, y tiene como misión la difusión y apoyo y acompañamiento a las empresas para que puedan afrontar su transformación digital y también a adquirir tecnologías 4.0. En esta ocasión la jornada se titula Descubriendo el modelo Software as a Service, SaaS, y para ello contamos pues, con un colaborador habitual, Rafael Sempere de Tech Analytics, CDO de Tech Analytics. Buenos días, Rafael, Hola, buenos de días. nuevo. Y nada, yo te voy a dejar ya lo de siempre, comentar que tenemos el chat para poder hacer todas las consultas que queráis a lo largo de la jornada, y una vez que termine Rafael con su intervención, pues iremos respondiendo a esas consultas. Bueno, de momento nada más. Rafael, todo tuyo. Ok, buenos días. Se me escucha bien, ¿no? Y estáis viendo la presentación, perfecto, ¿no? Perfectamente. Perfecto. Bueno, soy Rafa, muchas gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar del modelo SaaS, ¿vale? Que es el conocido Software as a Service. Hablaremos un poco de las licencias de software, qué es el SaaS, cuáles son las diferencias entre SaaS y otras palabras que se parecen mucho a ellas, y sobre todo la diferencia entre SaaS y on-premise. A lo mejor estas palabras ahora mismo suenan a chino, pero seguramente cuando hagamos esta presentación, pues las conozcáis e incluso seáis capaces de tomar algunas decisiones que yo creo que os pueden ayudar o favorecer mucho a nivel empresarial, ¿no? Enfoca también mucho la presentación al mundo al que estamos, al mundo empresarial. No está enfocado al entretenimiento puramente o a videojuegos. O sea, es funcionalidades o beneficios del SaaS que las empresas de día de hoy se pueden aprovechar frente a otro tipo de soluciones, ¿vale? Insisto, estas palabras suenan a chino, pero vamos a entrar un poco al detalle, ¿no? Disculpad que estoy un poco carraspeando porque con estos cambios de temperatura, estoy un poco pachucho de la garganta. Bueno, aquí vemos un poco el índice. Empezamos hablando del modelo SaaS, el pasar las licencias de software, cómo funcionaban las licencias de software, si siempre ha existido o si es algo nuevo, los tipos de licencia que hay en la actualidad. No entraremos en todos, pero los más importantes. Como os he dicho antes, algunas palabras que se parecen mucho al SaaS, pues que es el IaaS, el PaaS o el SaaS. Ventajas y desventajas del SaaS, que nos vamos a centrar sobre todo en el SaaS, que es lo que nos atañe. Diferencias entre las tres anteriores. ¿Qué es on-premise? Y el futuro que se ve a este tipo de suscripción, a este tipo de licenciamiento de software, ¿vale? Luego entramos en ejemplos, que aquí he puesto un montón. O sea, he puesto varios ejemplos separados por categorías dependiendo de su uso. Como es un tipo de licenciamiento emergente, pues estamos hablando de que están saliendo, vamos, 200.000 empresas de este estilo cada día, ¿no? Pero yo he puesto algunas así de las más importantes, o casi que os diría las que yo uso más o menos de forma diaria y a las que yo les saco provecho aquí en mi oficina y con mi equipo, ¿vale? Y por último el cierre, que es el final, ¿no? Bueno, negocios SaaS. Empezamos con el tema del pasado de las licencias. Realmente, las licencias son algo, en principio, no es nuevo, pero no es algo que se empezó a hacer desde el inicio de los ordenadores. Al principio, todo software que se empezó a realizar o se empezó a crear, por lo general lo daban de forma libre, sin ningún tipo de licenciamiento, pues lo hacían, se lo pasaban entre las personas, lo usaban como querían. Estamos hablando de la época de los 70, 70 y poco. Luego ya a partir de los 80 empezaron los softwares privativos, empezaron a salir los primeros sistemas operativos privativos, como seguramente ya conocéis Windows, por ejemplo, y poco a poco pues fue ganando un poco de peso el tema del licenciamiento. Ya no solo para el cobro o ganar dinero con el software que se hace, sino para poner barreras al uso de ese software. Porque llegó un punto en el que una persona que hacía el software, en el momento en el que se lo compartía a alguien, perdía completamente el control ya no solo del uso, sino también de la distribución de ese software, de la reutilización de ese software. Estamos hablando de que ahora mismo es impensable pues, la opción de que a ti te dan un Windows, tú lo modificas, se lo puedes pasar a otro, le puedes incluso vender el Windows modificado por ti. Pues es algo que actualmente es impensable. ¿Por qué? Porque se empezaron a utilizar ese tipo de licenciamiento de softwares.
Como he dicho antes de forma un poco más general, una licencia de software no es más que una autorización que otorga pues, el autor de ese software a los clientes o personas, ya no solo para su uso y distribución, sino para tener la capacidad de poder modificar, no poder distribuirlo, poder utilizarlo, bla, bla. Es importante tener claro qué es una licencia de software, los tipos de licencias de software que ahora entraremos, porque no es lo mismo Windows que un Ubuntu, que la licencia que tenemos al acceder a una plataforma como Netflix, por ejemplo, aunque parezca que no, también tenemos una especie de licencia de uso o de acceso, pero ahora entramos un poco más en eso. Los tipos de licencia más utilizados, pues tenemos software propietario, que es el Windows, se podría decir. Y voy a poner ejemplos, yo soy muy de ese estilo, no pongo ejemplos con todo lo que hablo. El tema de software propietario tenemos el claro ejemplo de Windows, pero puede ser también Office, puede ser también, si usáis Apple, Final Cut, puede ser cualquier software que realmente tú estás pagando por él y no tienes el derecho de poder distribuirlo, el derecho de poder modificarlo y poner tu nombre, el derecho de, bueno, se puede decir uno de los más restrictivos, ¿no? Luego tenemos la licencia de software libre, que es el software que tú te bajas, puedes utilizar y puedes incluso modificar y distribuir, pero todo lo que tú hagas sobre ese código tiene que estar público y tiene que aportar un poco como a ese tipo de licenciamiento. En este caso estoy hablando del GPL, ¿no? Seguramente muchos de vosotros conocéis WordPress, que es una plataforma de hacer páginas web, que luego también la menciono porque le ha sacado su modo SaaS. WordPress, todo lo que hagas en WordPress, imaginaos, tienes un WordPress y haces un módulo, desarrollas un módulo de WordPress, supuestamente por el licenciamiento tiene que estar público y no puedes realmente como cobrar por ese código. Lo que puedes hacer es cobrar por el mantenimiento de ese código, por esa auditoría, pero supuestamente por este tipo de licenciamiento no puedes cobrar por ese código. ¿Que esto se lleve o no a cabo en la vida real? Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Licencias de dominio público, que esta es, bueno, cuando tú adquieres un software y es de dominio público, es directamente, puedes hacer lo que quieras con él, puedes modificarlo, distribuirlo, o sea, sin necesidad de tener ningún tipo de requerimiento. Este sería como el regalo que cae del cielo, ¿no? Y por último, hablamos aquí del SaaS, del IaaS y del PaaS. Hay varios, o sea, yo he mencionado esos tres, también está el MaaS, está el SaaS, hay un montón y más, porque esto es un tipo de licenciamiento que está en modo emergente, no se podría decir, pero al igual que también otras licencias, que sepáis que también hay otro tipo de software como servicio, ¿vale? O de plataforma como servicio, infraestructura como servicio, mantenimiento como servicio. O sea, el AAS, que significa as a service, significa como servicio, ¿vale? Voy a empezar por el IaaS. Seguramente algunos de los iconitos de la derecha os suenan, o puede que no. El IaaS, para lo que entendáis, es como la infraestructura como servicio. O sea, literalmente es la traducción de las siglas, ¿no? Es un modelo de servicio en el que lo que ofrece la plataforma, bueno, en este caso la empresa, es la infraestructura bajo demanda, la virtualización de servidores, gestión de las redes, almacenamiento. O sea, esto es como decirlo, contratar un servidor, por ejemplo, en Google Cloud, en AWS, que es de Amazon, DigitalOcean, Linode, y no tener un servidor tuyo en tu empresa donde poder poner esa información, donde poder montar tu software, donde poder montar tu infraestructura. Eso tiene muchos beneficios porque ganas en control, es decir, no tienes el servidor ahí montado en una esquina o en un cuarto que no entra nadie. Pues rentabilidad. Claro, cuando tú tienes este tipo de plataformas, la ventaja que te da es que tú puedes calibrar el consumo y calibrar el coste en base al consumo. Es decir, si tú realmente tienes 3 empleados que están accediendo a tu sistema de forma constante, ¿por qué tienes que pagar algo? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de, tú tienes 3 empleados, acceden a la plataforma, a la infraestructura como servicio, lo tienes calibrado a ese coste con esos rendimiento óptimo para esas 3 personas. Si entra otra persona, pues lo calibras para rendimiento óptimo para esas 4 personas. Y el coste, como que tú puedes ir controlándolo realmente y como que no se te va de madre. Es decir, si tú ahora mismo, yo lo he llegado a ver en empresas, ¿no? Empresas de 3 trabajadores que tú miras a su infraestructura y te ves un servidor montado con un switch, dos SAIs, 5 NASes para copias de seguridad, un firewall de Fortinet y dices, o sea, esa gente se está dejando, se ha hecho una inversión de $20.000, 20.000 euros, disculpa, para montar esa infraestructura, más luego el consumo eléctrico, más luego una persona que pueda mantenerlo. O sea, imaginad un poco la diferencia entre poder tener el control
del crecimiento de tu empresa y directamente ir a lo loco, ¿no? Rentabilidad, como he dicho antes, porque puedes obtener bajo demanda la infraestructura. Automatización, porque realmente puedes automatizar procesos dentro de, pues dentro de la propia infraestructura que está en la nube. Y la escalabilidad, que se puede decir que es lo mismo que los recursos bajo demanda. Es decir, ¿te hacen falta más recursos? Aumentas. ¿Te hacen falta menos recursos? Reduces. Esto a lo mejor con el ejemplo de tres empleados, pues no se puede ver tampoco mucho, pero imagina una aplicación móvil, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una aplicación móvil, si tú te lo pones en un servidor aquí en tu oficina o en tu CPD, ¿vale? Que es tu centro de procesamiento de datos, que es como donde pones este tipo de sistemas, tú puedes tener una infraestructura perfecta para recibir 100.000 usuarios. Pero ¿qué pasa? Que si tú llegas a un pico de 200.000 usuarios, tu equipo no aguanta. O sea, te toca ir corriendo al CPD o duplicar equipo o aumentar la RAM, cambiar o sea, aumentar el procesador, aumentar base de datos, o sea, almacenamiento. En cambio, con infraestructuras de service, ¿qué pasa? Yo tengo preparado todo para 100.000 usuarios. Me llega a un pico de 200.000 usuarios. Realmente, con 2 clics, ya prácticamente duplico tu infraestructura. Escalo eso y en el momento en que los 200.000 usuarios ya, pues ya no están porque pues, ha sido una campaña de marketing o ha sido una acción, lo vuelvo a bajar a lo que sea necesario. Yo creo que queda un poco claro las ventajas de la infraestructura como servicio, porque me parece muy interesante, nosotros lo usamos prácticamente a diario, ¿no? Del IaaS pasamos al PaaS. El PaaS es un poco más complejo de explicar si no hay un perfil técnico, ¿no? Un perfil muy de desarrollador. Pero para que lo entendáis, infraestructura como servicio, o sea, el IaaS está enfocado a administradores de sistemas, que es donde montas toda esa infraestructura, donde montas todos los sistemas y demás. Y el PaaS es como ese paso intermedio entre el SaaS y el IaaS. Es decir, lo que hace el PaaS es proporcionar software y marcos para construir aplicaciones en la nube. Pues todas esas facilidades que se da al desarrollador para poder pues lanzar aplicaciones, para poder trabajar de forma rápida, para poder realizar testing, para poder realizar incluso MVPs de forma rápida desarrollando sobre algo. Ya no es un desarrollador que tenga que entrar al IaaS, ¿no? A la plataforma. Venga, entro a AWS, al servidor, me empiezo a instalar aquí cosas. Como que el PaaS está pensado para agilizar esos procesos y para facilitar la vida al desarrollador mediante una serie de herramientas preempaquetadas, se podría decir. Hay muchos ejemplos de este estilo, está Heroku, está Google App Engine, está OpenShift. Y los beneficios que tenemos de esto a nivel de desarrolladores es, bueno, la facilidad de uso, porque te quitas muchísimos dolores de cabeza. A nivel de productividad es un plus enorme porque lo tienes todo mucho más rápido y mucho más ágil. Y si encima controlas la plataforma, o sea, la agilidad que puedes llegar a tener es absurdo, ¿no? Hablo otra vez ahí de agilidad, ¿por qué? Pues porque te permite probar cosas, te permite desarrollar de forma más rápida y eso conlleva a realizar pruebas de conceptos, se puede decir, mucho más rápidas, ¿no? O ver si hay algún tipo de bug que hay que solucionar, realizar pruebas más rápidas. Si tienes un entorno bien montado gracias a estas plataformas, ¿no? Y también la colaboración, el hecho de que todo el mundo, pues todo el mundo del equipo en este caso, puedan trabajar de forma conjunta desde diferentes ubicaciones. El PaaS es muy interesante, pero ya os digo, está muy enfocado a lo mejor para desarrolladores. El IaaS sí que es verdad que es infraestructura, que al fin y al cabo pues, también está enfocado a administradores de sistemas, pero que cualquiera de nosotros pues puede decir, vale, pues yo puedo montar un servidor en DigitalOcean, un servidor en One-on-One, ¿no? O como queráis, y ya estáis usando IaaS. El PaaS es algo un poco más específico, ¿no? Después del IaaS y del PaaS, vamos a lo que nos atañe, ¿no? Que es el SaaS, ¿vale? A grosso modo, el SaaS está enfocado para el cliente final. Es decir, antes hemos visto el IaaS para administrar sistemas, el PaaS para desarrolladores. El SaaS es lo que el cliente final disfruta, ¿vale? Aquí a la derecha podéis ver algunas imágenes de algunos SaaS. Seguramente conozcáis, si no todas, la gran mayoría. Pero la gracia de los SaaS en este caso es la facilidad que ofrece de conectarse a esas aplicaciones de cualquier lado, principalmente, y el acceso de forma completamente, bueno, desde cualquier lado, desde cualquier dispositivo, simplemente necesitando una conexión a Internet y quitándonos dolores de cabeza de mantenimiento, de hardware, de seguridad, de disponibilidad. Hablaremos un poco también de las ventajas y desventajas, pero a grosso modo sería eso. Es decir, son estos software, estos licenciamientos en el que ofreces la posibilidad a los usuarios de conectarse al software y usarlo
desde el minuto 1, sin instalar prácticamente nada. Aquí veis estas imágenes, o sea, estos iconitos, tenemos Gmail, tenemos Canva, Netflix, Shopify, Spotify, Dropbox y Trello. Si no suena alguno de ellos, luego me podéis preguntar y os digo para qué es cada cosa. Pero vosotros no tenéis que instalaros Canva. Sí que es verdad que algunos los podéis instalar, pero no son necesarios para utilizarlo. Esta es una de las ventajas, que esto es donde poco a poco, esto es una opinión mía personal, va a virar un poco el mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado en tener cada vez dispositivos más potentes y llegar a un punto en lo que nos centraremos más en que la conexión entre los dispositivos sea todavía más potente cada vez más y que los potentes sean pues, cada vez más tontos. O sea, llegar a un punto en el que lo que es potente estará afuera y lo que tengamos nosotros sea la capacidad de conectarnos rápidamente a ese contenido. Es un poco de forecasting, de opinión de lo que yo creo que va a ir un poco el futuro. ¿Por qué? Pues porque este modelo de licenciamiento, este tipo de tecnología, bueno, se ha visto ya en todos los sectores, nos llega hasta el mundo de los videojuegos, ¿no? Vamos a andar un poco más para adelante para el tema de las ventajas del modelo SaaS. Hablamos de ventajas y desventajas, porque no todo es bueno. Tenemos reducción de costes y tiempo, es decir, no tienes que montar infraestructura, no tienes que instalar nada. Lo típico de me instalo esto, me sale una pantallita con un bug, ¿qué pasa aquí? Esto significa que estas plataformas estén libres de errores o bugs, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, están desarrolladas por personas. Pero sí que te quita esa necesidad o esa dependencia a los equipos informáticos de la oficina o de las personas, ¿no? Con lo cual es muy interesante. Accesos de cualquier dispositivo, pues hoy en día yo creo que todos accedemos al Gmail o al correo desde aquí. Podemos ver Netflix desde el iPad, podemos ver Netflix desde cualquier ordenador. O sea, para que veáis un poco una de las ventajas de que no depende del dispositivo, puedes conectar desde cualquiera. Actualizaciones automáticas, no depende de tu administrador de sistemas que tienes en nómina, es puramente responsabilidad de la plataforma. El tema de las actualizaciones, si bien es cierto que no todas se actualizan de forma asidua, las más conocidas obviamente sí, ¿no? Y es muy interesante porque nos despreocupamos de las actualizaciones, porque automáticamente van saliendo funcionalidades nuevas que vienen incluido en la cuota o incluso de forma gratuita y que podemos hacer uso de ellas sin necesidad de instalar nada, de hacer ningún tipo de máster en administración de sistemas para instalar últimas librerías o cosas de este estilo, ¿no? Soporte rápido y eficiente, es decir, no necesitamos, no tenemos que tener un equipo aquí en la oficina para ayudarme con el servidor o hablar al que creó el software, a que me eche un cable No, esto es mucho más sencillo porque, claro, como son por lo general sectores o mercados globales, estamos hablando, por ejemplo, HubSpot, Slack, Canva, Microsoft, tenemos un soporte rápido porque hay un soporte absurdo en cada uno de los continentes, ¿no? Por lo que por lo general recibimos respuesta frente a nuestro problema en menos de 24 horas. Y si encima es algo urgente y tenemos una tarifa de pago con ellos, pues todavía más rápido por lo general, ¿no? Esto no quiere decir que le mandéis mañana un correo a Microsoft y os conteste en menos de 24 horas, luego no me echéis a mí la culpa, pero en principio lo que es la respuesta es mucho más rápida y además que no tienen que conectarse prácticamente a tu infraestructura, Tienes un problema con el SaaS, lo comunicas y ellos te ayudan desde su lado, ¿no? Mucho más rápido. No es necesario instalar software, que ya lo he dicho antes varias veces. Bajo coste, dependiendo de las necesidades. Lo bueno de los SaaS, al igual que he dicho en el IaaS, es que tú puedes ir escalando con el tiempo. Es decir, tú tienes 3 empleados, te creas 3 cuentas de Slack, que ahora hablaremos después también de ello, o 3 cuentas de Zoom, que todos lo conocemos seguramente, y ya está. O sea, pagas por esas 3 cuentas de Zoom. Mañana tienes otro empleado, añades a otro empleado y pagas por esa cuenta de Zoom. ¿Qué puedes decir, Rafa? Sí, pero si yo tengo 300 empleados, se me va de madre, ¿no? Ahí entra un poco el negociar con ellos las cuentas de volumen que se llaman para que os hagan precio. Pero en principio os digo, para pequeñas y medianas empresas que están empezando es muy interesante. Adaptabilidad a integraciones a terceros, si bien es cierto que son softwares que son como son, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, favorecen el uso de una API que tú puedes utilizar para integrarlo con otras aplicaciones o incluso puedes hablar con ellos para que te hagan una integración a medida. La ventaja de esto frente a otro tipo de soluciones a nivel de integración, bueno, es una ventaja que tiene, pero realmente si tú te lo montas un servidor en tu sistema aquí en tu oficina, pues obviamente la integración pues también tendrías que desarrollarla y también podrías hacerla, ¿no? Pero que sepáis que este tipo de plataformas, por lo general, también permite este tipo de desarrollos. Pero lo interesante
es las interacciones que ya vienen por defecto. Porque sí que es cierto que pues tú no puedes entrar a Slack y decir, oye, vamos a cambiar en Slack el icono o el zoom, quiero que el zoom en vez de ser azul que se vea morado, modificando el código fuente. O sea, obviamente eso no puedes hacerlo porque el código está protegido por ellos, ¿no? Se encargan ellos de mantenerlo y de gestionarlo. Pero sí que te favorece una serie de APIs que tú puedes utilizar para conectarlo con otras aplicaciones. Y como he dicho antes, muchas de las aplicaciones, por ejemplo, Zoom y Slack, por poner un ejemplo, que son estos dos iconitos de aquí, que veis a la derecha, tiene integración prácticamente desde out of the box, que se llama, ¿no? Desde el minuto cero. Tú puedes instalarte Zoom, instalarte Slack y vincularlo. Y tú puedes generar llamadas de Zoom desde Slack y viceversa. O sea, para que veáis un poco las ventajas también de que esté tan globalizado esto y de que los líderes de industria pues se sepa cuáles son, ¿no? Y las interacciones que tienen. Eficiencia, pues porque no tienes que instalar nada, no tienes que estar con problemas, por lo general no depende de este tipo de situaciones de que me falla esto, me falla lo otro. Seguridad gestionada, que nosotros no tenemos que encargarnos de la seguridad o la ciberseguridad en este caso, es decir, yo accedo a Microsoft y no estoy pensando en voy a hacer una auditoría a mi servidor de correo electrónico para ver si están saliendo, ¿sabes? Para ver si tiene fallas de seguridad o voy a ver si hay algún tipo de problema en Canva, que Canva es una plataforma que también lo comentaremos después, una plataforma de creación de edición de imagen y tal para marketing y demás, en base de plantillas. No pensamos en, bueno, a ver si me hackean la plataforma de Canva. No, como mucho pensamos a ver si me hackean o me sacan la contraseña de mi cuenta, ¿no? Pero a nivel de plataforma no nos preocupamos. Y luego información accesible 24/7, que esto no tiene hora de cierre. O sea, tú accedes a Zoom a la 1 de la mañana, a las 3, a las 5, puedes hacer a la hora que quieras que siempre está funcionando, ¿vale? Estas son un poco las ventajas. Sí que es cierto que mientras decimos las ventajas, también he dicho un poco de desventajas, pero ahora voy a ir específicamente a hablar de lo no tan beneficioso, ¿no? De los SaaS. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es lo que a todo el mundo le preocupa cuando yo lo presento a una empresa, a un cliente, ¿no? Que por ejemplo tiene servidores y dice, mire, yo tengo aquí toda mi infraestructura y yo le propongo, a ver, puede ser interesante que migres todo esto a la nube, porque aquí tienes bueno, ya no un vector de ataque, sino que tienes una posibilidad aquí de que la líen parda y te bloqueen a toda la empresa, porque por ejemplo el técnico informático pues ya no trabajaba ahí, o lleva sin actualizarse 1000 años y seguramente conozcáis empresas, o seguramente muchas de vuestras empresas, también os lo digo, tengáis el servidor ahí apartado o el técnico no le está haciendo el caso que debería, o falla más que una escopeta de feria, o no falla, pero no sabéis por qué. O sea, no falla, pero sabéis que el día que falle os toca hacer a la empresa. Pues claro, yo llego a esas situaciones y decir, vale, ¿por qué no hacemos esta migración? Y lo primero que me dicen todos, más yo diría que el 95% es, ya, pero es que no tengo el control de los datos. O sea, aquí yo tengo mi servidor con mi disco duro, que yo puedo venir mañana a las 3 de la mañana, cojo tu disco duro, me lo llevo y es mío. Que eso parece una ventaja, pero también es una desventaja, porque igual que puedes entrar tú y llevarte el disco duro, puede entrar cualquier persona y llevas el disco duro, ¿no? Pero bueno, ahí entra un poco el tema de la ciberseguridad, el tema de la encriptación de los datos y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de la seguridad de los datos da miedo, ya no solo a nivel de, vale, y si me roban los datos, sino a nivel de, o sea, quién tiene el control de esos datos, quién puede consultar esos datos, ¿no? Porque hay datos sensibles, datos que realmente pueden marcar la diferencia o marca la diferencia en un negocio, y dices, ¿por qué lo voy a subir yo a esta plataforma que no sé qué personas pueden consultar los datos? No sé realmente si esta información está encriptada, no sé si pueden desaparecer de la noche a la mañana. Entiendo que este es uno de los miedos que todos pues, podemos llegar a tener sobre nuestros datos, sobre todo cuando pasan situaciones como la imagen que veis aquí a la derecha, que esto es el CPD de OVH. ¿Vale? OVH es una plataforma que ofrece también IaaS, ¿vale? Infraestructura como servicio, servidores, cloud, ofrece todo el tema de copias de seguridad y demás. Llegó un punto, no hace mucho, esto creo que fue en 2019, si no recuerdo mal, en el que se prendió fuego el CPD. Yo fui uno de los afectados, literalmente, pero bueno, a mí, yo lo que perdí pues, fueron pues, pruebas que tenía yo en un servidor perdido, pero estamos hablando de que hay empresas que realmente tenían toda su infraestructura en OVH y perdieron el acceso a su información. Y lo peor ya no es que perdieron el acceso, sino que en muchos casos también perdieron esa información. Ahora estoy metiendo un poco de miedo, ¿no? Esto pasa, bueno, esto por lo general no debe de pasar. Más esto encima estaba al lado de un muelle y los CPD están muy, muy protegidos para este tipo de situaciones.
Pero bueno, son cosas que pueden ocurrir y que es importante también que lo sepáis, ¿no? Que la seguridad de los datos, pues la nube realmente no es otra cosa que el ordenador de otro tipo. O sea, no, la nube no es algo que realmente esté flotando en el universo, sino que son servidores, equipos que están muy lejos de nosotros, pero que realmente existen de forma física, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y si mañana hay un apagón, obviamente, pues perdemos ese acceso y este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, personalización y características limitadas es otra desventaja porque el software es como es. Yo antes he hablado de las integraciones que se pueden hacer con otras aplicaciones, pero el software es tal cual es. Pues no pensamos en cambiar Skype, por ejemplo, y que las llamadas, ¿sabes? O sea, pensamos en cosas que podemos hacer con el software, pero no pensamos en cosas que podemos modificar del software y que luego lo podemos llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no os lo permiten, ¿no? La otra desventaja, que es la interoperabilidad y vendor locking, que es que, claro, si nuestro equipo se habitúa a utilizar un software, véase Trello, véase, como he mencionado antes, pues yo qué sé, HubSpot o cualquier CRM que todos conocemos, ¿no? O de lo que sea. Claro, si toda mi empresa está ahí, toda mi infraestructura está ahí, o sea, toda mi información está ahí, mis empleados ya usan este software de forma prácticamente como si hubieran nacido para ello. Yo entiendo que obviamente hay una barrera que es decir, joder, ¿y si esta empresa cierra? ¿O qué pasa si meten un cambio? Porque una de las ventajas que tienen los SaaS es el cambio continuo y de forma gratuita, en la mayoría de los casos, y de funcionalidades y demás. Pero a mí me ha pasado personalmente de que de la noche a la mañana el botón que estaba a la izquierda ahora está a la derecha. Y puedes decir, Rafa, bueno, pero se ve el botón. No lo veáis tan fácil porque hay veces que las cosas cambian de un día para otro y estamos hablando de una herramienta de trabajo. A lo mejor para Zoom nos puede dar un poco de igual, pero para una herramienta que lleva la contabilidad de nuestra empresa, pues el hecho de que te cambien el conta simple o un factusol y que ya no puedes hacer las facturas de la misma forma y tengas que cambiar el proceso sin previo aviso, pues literalmente te puede explotar un poco la cabeza cuando lo veas y sobre todo te va a generar un estrés necesario y pérdida de tiempo que no debería de suceder, ¿no? Estas son las ventajas de como ese desarrollo continuo de funcionalidades, ¿no? Esa dependencia del proveedor también es decir que se puede llegar a tener los SaaS, pero también se tienen otro tipo de licenciamiento. Es decir, si tú te compras un software, lo instalas en tu equipo y te haces mucho de software, el día que ese software deje de funcionar o también se cambie, es un poco en las mismas, ¿no? Yo he llegado muchas veces a empresas en las que llevan utilizando un CRM, un RP, o sea, un software de gestión, que tú lo ves y dices, esto es de 1993, está funcionando en Windows XP. Pero ¿qué pasa? Que las chicas de contabilidad, los chicos de contabilidad, pues controlan ese software, saben cómo funciona, lo llevan usando 25 años y si se lo cambias, literalmente les arruinas la vida, ¿no? Esto es falso realmente, es un poco de miedo al cambio, ¿no? Y no ver las ventajas de otro tipo de softwares y plataformas, pero yo he llegado ahí y decir, oye, ¿por qué no pasamos a un software más moderno que tiene todas esas ventajas? Pero ventajas del nivel de que ahora, o sea, pasas de no controlar a controlar la empresa, ¿eh? O sea, mira hasta qué punto estamos llegando de nivel, ¿no? Y decirme, no, porque no puedo cambiar esto, porque estamos muy hechos de este programa, entiendo que esto es muy arcaico, entiendo que el día de mañana puede explotar y entiendo que la forma de trabajar no es la adecuada, pero no quiero cambiar esto porque si no mis empleados se me amotinan, ¿no? Estoy un poco yo en contra del miedo al cambio, ¿no? Rendimiento no es de alto consumo, depende de la plataforma. Por lo general, las más conocidas funcionan el 100% del tiempo bien. Pero hay algunas plataformas menos conocidas que cuando hay picos de uso o picos de consumo, pues bajan un poco el rendimiento, ¿no? Otro principal fallo que tenemos, dependencia de Internet. Sí que es verdad que hoy en día, pues Internet hay en todas partes, se podría decir entre comillas, o aunque no sea buen Internet, pues hay algún tipo de Internet. Y poco a poco, pues gracias con el 5G y con movimientos como Starlink de Elon Musk, pues llega habiendo Internet prácticamente en todas partes del mundo. Es una realidad de que si tú mañana no tienes Internet, pues no puedes acceder a la información, no puedes acceder a tu software de facturación, no puedes acceder a tu plataforma o a tu aplicación que usas para X cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos aquí en Murcia, hace poco hubo una caída generalizada de Orange y de Yoigo durante un día entero, si no recuerdo mal. No sé si a algunos afectó, a mí personalmente me afectó porque tengo Yoigo en el móvil
y tenemos Orange como proveedor de Internet. Y claro, la gente no podía acceder a las carpetas en red, la gente no podía acceder a las plataformas que usábamos para creaciones de vídeo, para crear todo el tema de las páginas web y demás. Y llegó un momento en el que estuvimos como un rato diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Estamos desconectados, estamos perdidos, ¿no? La dependencia de Internet es algo que se siente cuando se pierde, ¿no? Y es algo que no nos damos cuenta, pero estamos completamente conectados unos con otros, y en el momento en el que el Internet empieza a ir mal, nos damos cuenta, pero mucha cuenta. Y por último, otra de las desventajas, que es que un fallo de la plataforma pues afecta a todos. Es decir, tú tienes tu sistema, pues si falla algo, pues te afecta a ti, ¿no? Porque es tu responsabilidad el mantenimiento de ese servidor, o no has actualizado el software y tienes un problemilla. ¿Qué pasa? Que si en un SaaS hay algún tipo de bug, algún tipo de error que se ha cometido, que sucede, eso afecta a miles o millones de usuarios. Es una desventaja que a nivel personal, pues puede no ser puede no parecer interesante, pero si tú eres una empresa que usa un SaaS para conectar equipos de varios países y tal, o sea, imaginaos la movida de tener a cientos de personas paradas porque el software, as a service se puede decir, no ha llevado un buen mantenimiento o ha cometido un error que está fuera de tu control y fuera de tu responsabilidad. Es un problema bastante interesante a tener en cuenta. Aquí hablo un poco de las diferencias a grosso modo, pero bueno, a nivel de lo que es el IaaS, el PaaS y el SaaS, y como he dicho antes, el IaaS está para administradores, PaaS para desarrolladores y el SaaS un poco para clientes finales, muy aglutinado, muy de forma rápida. Y otra vez una diferencia que aquí se ve todavía mucho más claro, ¿no? Porque abajo es como una infraestructura, que es donde donde se almacena información, donde está sujeto todo. El PaaS, que es como esa parte intermedia, y el SaaS es lo que disfruta el cliente final, ¿no? Y por último, antes de hablar del futuro, que es un poco de forecasting, un poco de premonición, ¿no? Y de los ejemplos de SaaS, voy a hablar un poco del on-premise, ¿vale? Que el on-premise es, pues, esa instalación que tú haces de ese software en tu propio equipo, ¿vale? Tú te bajas una licencia de Windows Server o lo que sea, lo instalas, estás hablando de algo on-premise. ¿Qué pasa con este tipo de licenciamiento, este tipo de más o menos de implementaciones? Que, claro, depende al 100% de la empresa o de la persona encargada de esa infraestructura. Es decir, si tú tienes un servidor montado en tu oficina, tú eres el responsable, a no ser que te lo gestionen, pero incluso aunque te lo gestionen, si tú vas ahí y le tiras un vaso de agua al servidor, al cabo entra un poco también en tu responsabilidad porque está en tu puesto de trabajo, ¿no? Si tú instalas el software, sí que es verdad que los softwares tienen soporte, pero el soporte que te dan, pues si tú cometes algún tipo de error en la instalación o algún tipo de error en el hardware que estás facilitando a ese software, pues tampoco es como que te metes más capas de complejidad, ¿no? Los beneficios, menor coste a largo plazo. ¿Por qué? Porque el SaaS, el coste por lo general siempre es el mismo. Es decir, tú tienes una licencia por usuarios, por ejemplo, que pagas 10 euros por usuarios, tienes 10 usuarios, pagas 100 euros. O la infraestructura, lo mismo. Si tú pagas una infraestructura que pagas 250 euros al mes, esa infraestructura realmente, aunque la estés usando tú, nunca va a ser tuya. Estás como alquilándola para tu uso. Que es tuya a nivel de licencia o decir, vale, esto es mío, no lo pueden usar con otro cliente, sí. Pero el día que tú dejes de pagar, eso se desconecta de tu usuario, se vacía y se pasa a otro usuario de la plataforma. Es decir, no es tuyo en ningún momento. Mientras que si tú lo tienes montado, pues es una inversión que tú haces y que se va amortizando con el paso del tiempo. La seguridad de los datos, pues tú eres el responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes tener o muy mala seguridad o muy buena seguridad. Tú tienes el control. Por lo general, en infraestructuras como DigitalOcean o Google Cloud, todas estas, pues la seguridad se da por hecho que es positiva, ¿vale? Pero tú no tienes el control, tú no sabes la infraestructura a nivel de seguridad que tiene esa plataforma, ¿no? Mayor facilidad de personalización, es decir, tú puedes personalizar en este caso la infraestructura y en algunos casos de software libre que te instales, pues también puedes personalizar ese software o incluso desarrollar integraciones de forma personalizada. Y control sobre el proceso de implementación. Pues luego hablaremos de algunos ejemplos, pero vamos a hablar, por ejemplo, del Odoo, por ejemplo, ¿no? Que Odoo también tiene opción SaaS y opción de on-premise, que es, ahora hablamos, Odoo es un CRM RP,
que lo que haces con Odoo también lo puedes instalar en tu propio servidor de tu empresa, ¿no? Y desarrollar tus integraciones en el servidor de la empresa, ¿vale? En el SaaS también puedes hacer ese tipo de desarrollo, de personalización, pero como que el control del proceso de implementación, pues cuando es on-premise, pues tú realmente puedes ver todo el proceso que está haciendo, toda la infraestructura, todo, es como que lo ves ahí, ¿no? Y se puede trabajar de una forma mucho más paso a paso y llevar un control del proceso de implementación. Tal vez el tema de Odoo no es el mejor ejemplo que podía poner, porque Odoo, la verdad es que el formato SaaS que tiene una funcionalidad de optimización, de optimización, disculpa, tienes funcionalidades de personalización y desarrollo personalizado brutales, por lo que prácticamente también podrías llevar un control del proceso de implementación, pero llevarlo, o sea, entender el tema del on-premise como que tú tienes el control total de dónde está el software, el uso que se le está dando al software, del acceso que tiene a ese software. ¿Por qué? Porque tú tienes el control de eso. Desventajas, altos costes de implementación, porque si bien es cierto que pues en el SaaS pues nos ahorramos tema de servidores, tema de tal, que ya viene incluido un poco en la cuota, aquí no. Aquí tenemos que hacer la inversión del servidor, la inversión de las características necesarias para el software, inversión a nivel de seguridad y en inversión a nivel técnica, de que hay una persona con conocimientos que monte eso y que garantice que funcione, ¿no? Y no solo ahora, sino en el tiempo, porque también requiere mantenimiento. Es decir, también lo he visto mucho en empresas, ¿no? El tema de alguien que monta algo y se abandona ahí. Y cuando pregunto, ¿esto tiene algún tipo de mantenimiento? No, esto lo hizo fulanito hace 4 años y va bien. Y es en plan, vale, pero tienes unas vulnerabilidades de seguridad brutales que el día que entre aquí cualquier persona a intentar liártela, te va a liar y te vas a acordar de no haber hecho mantenimiento durante 3 años, ¿no? Mucha personalización, que dicha personalización sí que es verdad que puede llegar a entorpecer un poco la implementación. Requiere personal técnico cualificado, porque pues, no cualquier persona puede montar un servidor y garantizar que funcione bien y montarlo de tal forma en la que sea óptima. Y luego, pues la dependencia de infraestructura propia, ¿no? Que va todo un poco, gira en torno a lo mismo, que es que, pues si se me corta mi internet, el problema es mío. Si se me corta a mí la luz, pues tengo que garantizar que no va a haber cortes de luz, tengo que garantizar, bueno, ya no solo garantizarlo, sino pagarlo, obviamente, porque estoy en unos costes. Llevar el tema de las backups, que son las copias de seguridad, garantizar la ciberseguridad, mantenimiento del mismo, va un poco por ese rollo, ¿no? Pensad que con el SaaS todo esto nos lo liquidamos. O sea, no nos tenemos que preocupar de nada, nos tenemos que preocupar de tener acceso a Internet y de trabajar. Suena muy bonito, también tiene sus ventajas, pero nos tenemos que preocupar de eso. Mientras que lo tenemos en on-premise, antes de que la persona tenga que empezar a poder trabajar, hay una serie de factores a tener en cuenta que hasta que no se lleven a cabo, pues no se puede empezar a ejecutar, ¿no? Este es un poco el futuro del cloud computing, ¿no? Que entra el tema de IaaS, PaaS y SaaS. Aquí hablamos de billones de dólares. Bueno, actualmente estamos en un market de unos 300, 400, 500 billones de dólares, pero esto es en crecimiento. O sea, se estima que para 2030 haya un flujo de 1.614 billones de dólares, que es lo que esté moviendo esta industria o este mercado. O sea, para que veáis un poco el crecimiento de todo esto. O sea, antes de la pandemia, hablamos de 2018, a lo mejor estamos hablando de 80, 90 billones, para que os deis en cuenta, para que os hagáis una idea. Y ahora ya estamos hablando de que estamos estimando que para dentro de menos de 10 años habremos hecho, bueno, casi un por 20, ¿no? Estos números son absurdos y esto no os dice más que hacia dónde está yendo la industria. Por eso yo pienso un poco a nivel de futuro, decir, vale, es que llegará un punto en el que todo será SaaS por bueno o por malo, todo sea por suscripción, todo tendrá este tipo de licenciamiento y el mundo de la informática vivirá un cambio bastante interesante. Bueno, hablamos un poco de ejemplos, ¿vale? Voy a poner alguno de ellos, luego si queréis que os explique algunas funcionalidades o sobre alguno de ellos, me la podéis preguntar sin problema. Decir que todos los que voy a mostrar los hemos usado, los usamos y también os puedo decir ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Primero, Odoo. Yo soy fanático de Odoo, es en CRM, RP uno de los líderes. No estamos hablando de un SAP, una Vision, que es como lo más común que hay hoy en día, ¿no? En las empresas lo que más se suele haber. Aquí en España, Odoo está pillando mucha fuerza.
está creciendo muchísimo en Europa, sobre todo, es como el CRM número 1 a nivel europeo, sobre todo por la facilidad que tiene de integración y personalización. Nosotros somos partners de Odoo, hacemos implementaciones, hemos hecho un montón y medio para empresas de la región de Murcia, de diferentes sectores, o sea, desde la construcción, empresas de software, empresas cárnicas, empresas agrónomas, agrícolas, de todo tipo hemos hecho implementaciones. Y una de las facilidades o de las ventajas que tiene esto es que, aparte de tener la versión en-premise, también tiene la versión SaaS, se puede decir, que es que está en la nube, por lo cual te despreocupas de todo el tema de mantenimiento, todo el tema de seguridad y demás. Y aparte, en las dos opciones también se pueden hacer personalizaciones al dedo. Es decir, tú tienes una forma de trabajar, que esto lo digo yo mucho en las empresas, ¿no? Porque, por lo que he dicho antes, no es que las de contabilidad están acostumbradas a hacer esto con este programa de 1983 y no queremos cambiarlo. Es en plan, vale, pero es que yo te puedo moldear esto para optimizarte ese proceso, para que el cambio sea lo menos traumático posible y para que se amolde a las necesidades y a tu flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque no es el mismo flujo de trabajo de una empresa constructora que de una empresa de huevos o una empresa que vende cualquier tipo de producto, ¿no? Es un flujo completamente diferente, o incluso nosotros. Nuestro Odoo propio de gestión de software, la gestión de proyectos, no tiene absolutamente nada que ver que el Odoo de una empresa de agrícola, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco las ventajas y desventajas. En este caso, la personalización es brutal y al tener la ventaja de estar en la nube, nos despreocupamos de copias de seguridad, el mantenimiento es prácticamente instantáneo y tenemos un control total de las implementaciones que hacemos, ¿no? Te lo puedes instalar on-premise también, te lo podemos gestionar on-premise, pero ahora mismo está pegando muy fuerte el SaaS de Odoo, hasta el punto de que realmente, si tú no necesitas una personalización, esto a lo mejor pierde un poco de dinero por lo que voy a decir, pero es que tú puedes ir ahí mismo a la página de Odoo, decir los usuarios que tú quieres, los módulos que tú quieres y a funcionar. Sí que es cierto que no hay una auditoría detrás por nuestra parte, no hay nada más que auditoría, una consultoría, y no vamos de la mano y te explicamos funcionalidades y te amoldamos el software a tus necesidades, pero cualquiera de las personas que estamos aquí, en menos de una hora podemos tener montado un Odoo funcionando y empezar a gestionar proyectos. Pero que tengáis en cuenta. HubSpot es otro CRM, también RP, también tiene funcionalidad de RP, que bueno, está muy enfocado también al tema del marketing, muchas automatizaciones de marketing, que Odoo también tiene realmente, pero HubSpot es como el estándar de la industria. A nivel de marketing es muy, muy potente, tiene un montón de integraciones también. Principal desventaja, es carísimo como el mismo. O sea, si eres una empresa con 2.000 empleados, por ejemplo, como pone en el texto, se te va un pico enorme para un software que realmente tú no tienes el control. O sea, voy a hacer una pequeña diferenciación entre Odoo y HubSpot aquí, que es que Odoo realmente tiene una opción de SaaS en la que tú en 5 minutos pues te puedes crear tu propio Odoo, se podría decir, y empezar a gestionar proyectos y demás. Pero es que Odoo también tiene la opción de Odoo SH, que es el que trabajamos nosotros, que es que Odoo nos da con la infraestructura, el servidor, las copias de seguridad, mantenimiento y tal, que nos despreocupa un poco de ese lado, pero sí que nosotros tenemos el control de ese software. Es decir, el cliente realmente, con Odoo, por ejemplo, tiene el control del software que tiene, ¿no? Es como el propietario, mientras que HubSpot, por ejemplo, no, tú accedes, pagas y realmente no eres el propietario de ese software. En Odoo, en este caso, con Odoo SH y con Odoo on-premise, en este caso, sí. Ojo, que si tú vas mañana, lo que he dicho ahora, ¿no? Y te das de alta y en 5 minutos te creas el Odoo, en ese caso, ahí estarías igual que en un HubSpot. ¿Por qué? Pues porque te has creado el SaaS al uso de Odoo, ¿vale? Pero para que veáis un poco la diferencia, yo, por ejemplo, yo no puedo entrar a HubSpot y modificar HubSpot a las necesidades del cliente, ni puedo decirle al cliente, vale, esto es tuyo. Si yo mañana dejo de trabajar, te lo puede gestionar cualquier otra persona que controle Python o que controle el lenguaje de programación de HubSpot, no tenemos ese acceso. En cambio, con Odoo sí. Es decir, Odoo se puede amoldar al cliente, mientras que el cliente aquí se tiene que amoldar a HubSpot. Otro muy conocido que es Holder, seguramente lo conozcáis, que está mucho más enfocado al tema de contabilidad y facturación. Ahora también ha metido gestión de proyectos. Yo creo que le queda todavía un poco de trabajo por hacer, pero como también es de origen español, me parecía interesante meterlo por aquí, ¿no? Otros softwares de gestión, bueno, tenemos Contasol, FactuSimple, o sea, hay muchísimos softwares
enfocadas también a varias especialidades que os pueden venir muy bien. Estos son 3 ejemplos que he puesto porque es que podría poner 300, ¿no? Ejemplos de marketing. Igual, yo he puesto aquí MailChimp, podría poner Akumba Mail, podría poner ActiveCampaign, podría poner Sendinblue. Estas son plataformas de mail marketing que no sé si muchos de vosotros hacéis mail marketing de forma asidua, porque, bueno, llamado también newsletters o muchos de vosotros lo conocéis como spam, se podría decir, pero es un formato de marketing, es un modelo de marketing que funciona muy bien. El mail marketing, si se hace bien y realmente se hace obteniendo pues, los correos legalizados y con gente que realmente tenga interés por nosotros, tiene un ratio de conversión bastante elevado. Es algo que parece del pasado, pero es muy del presente y va a ser muy del futuro, ¿vale? MailChimp es una de ellas. Lo bueno de esto, en 10 minutos tienes abierta tu cuenta de MailChimp, puedes importar tus contactos en CSV y mandar un correo con las plantillas. O sea, para que veáis un poco la rapidez y la facilidad que puede aportar un SaaS para este tipo de situaciones. O sea, imaginad tener que instalar un software en vuestro equipo, en vuestro servidor, para mandar toda esta información. Esto tiene sus desventajas. Por ejemplo, MailChimp tú te despreocupas de las IPs, de los envíos que hace, te despreocupas de incluso los dominios, que puedes configurar tu propio dominio. Tú empiezas a mandar 14.000 correos desde tu servidor de correo, desde tu Gmail, por ejemplo, y en menos de 40 minutos estás en lista negra y todos tus correos van a spam. O sea, para que veáis un poco las ventajas de este tipo de plataformas. SEMrush, dice SEMrush, dice Ahrefs, dice SRanking, dice Moz. Estas son plataformas enfocadas al contenido de las páginas web, en este caso es del SEO, ¿vale? Pues todo el tema de investigación de palabras clave, tracking de posicionamiento, saber el posicionamiento de las palabras clave, análisis de la competencia, análisis de incluso también de la publicidad, tanto nuestra como de la competencia. Una plataforma de marketing. Igual, o sea, inviable pensar, voy a instalarme, que los hay, ¿eh? Hay algunas herramientas de este estilo, pero inviable pensar, voy a instalarme esto para llevar un tracking de todas esas palabras clave o voy a... ¿Por qué? Pues porque llega un punto en el que tienes que dar un mantenimiento a eso. Es un mercado muy cambiante el tema del posicionamiento web, por ejemplo. Este tipo de plataformas son muy, muy interesantes. Ojo, las hay. O sea, hay plataformas, hay software que tú te instalas para llevar un tracking, un control de las palabras clave. Hay software que usamos nosotros que instalamos, por ejemplo, o sea, que usamos instalable para, como Screaming Frog, para el tema de la optimización de las páginas web on page, pero este tipo de plataformas son muy interesantes, aparte de que tienen mejoras continuas. Hotjar. Esto a lo mejor puede sonar un poco a George Orwell, ¿no? Un poco al Gran Hermano. Hotjar lo que nos permite, por ejemplo, es una plataforma que tú puedes integrar con tu página web y te genera pues un mapa de calor o interacciones de las, incluso grabaciones de los usuarios en las páginas web. Esto da un poco de miedo porque, claro, tú mañana entras a as.com, por ejemplo, ¿no? A ver el periódico y que seguramente lo tienen, se tiene instalado un tipo de aplicaciones como estas en la página web, pues hay una plataforma detrás en la que hay una persona que puede estar viendo tu interacción en la página web, dónde das clic, dónde no, dónde has llegado a la página web y has abandonado la página web. Esto es muy interesante a nivel de marketing y a nivel de analíticas para ver si hay algún tipo de fallo en la página, para ver realmente si estamos haciendo algo mal dentro de nuestra página o nuestra landing, que es donde nuestra página de aterrizaje. Imagina una página donde queremos vender nuestros servicios y vemos que no están entrando contactos. Pero este tipo de aplicaciones, lo que tú puedes ver es dónde está llegando la gente, dónde está abandonando la página la gente, eso es todo el mapa de calor. Porque tú puedes ver pues, dónde la mayoría de las personas de un golpe de vista pues, está dando clic, no está dando clic o está abandonando la página. Muy, muy interesante, que os recomiendo que si no tenéis en vuestras páginas, si tenéis sobre todo labores de marketing, que poner por poner, bueno, os recomiendo este tipo de plataformas y también os digo que existen. Ejemplos de comunicación. Workspace, todos conocemos toda la suite de Workspace, creo que no voy ni a comentarlo. Pero bueno, a grosso modo, pues todo el tema de Gmail, Drive, Meet, es decir, tú puedes llevar un control prácticamente o gestionar todo el tema de esta información, el tema de PowerPoints, todo el tema de documentos, Excel incluso, agenda de reuniones o agenda de tareas por hacer, videollamadas con Google Meet, correo, almacenamiento, lo tienes todo en uno. Esta presentación, por ejemplo, la he hecho yo en Google Slides, ¿no? Que es como el PowerPoint de Google, ¿no?
y se lo he mandado a Manu de la Frema aquí por Gmail, ¿no? Es decir, literalmente una empresa puede migrar toda su infraestructura, como aquel que dice, a una plataforma como Google o como Workspace o como Office 365. Slack es un software de mensajería instantánea muy enfocado al sector, bueno, puede ser desarrollo, marketing, diseño también, pero bueno, se puede aplicar a cualquier tipo de sector empresarial o incluso a nivel personal, pero bueno, la gracia es que es a nivel empresarial. Lo mejor de Slack son las integraciones que tiene y sobre todo la desconexión entre la vida personal y la profesional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, al cabo, a ver, te canalizo de mi empresa, ¿no? Y lo tengo siempre en mi WhatsApp, no paran de llegarme WhatsApp constantemente, me llaman sin parar, pero los empleados como tal no tienen que estar conectados 24/7 al WhatsApp, no tienen que estar recibiendo mensajes constantemente de los clientes o mensajes sobre proyectos, aparte de porque es ilegal, o sea, literalmente porque hay un derecho a la desconexión, ¿no? Sino también por la salud mental de la persona, la ansiedad, el estrés que eso genera, ¿no? Para un empleado el no llegar a desconectar nunca del trabajo. Slack lo que a nosotros nos aporta es eso, tener un lugar específico para la mensajería en el que puedes centralizar todo, las comunicaciones se hacen ahí, tú puedes poner tus estados, tú estás de vacaciones o estás en medio de las Bahamas, desconectas de Slack. Si hay algo muy urgente, pues siempre hay una forma de comunicarte con el empleado, ¿no? Pero que no tiene por qué estar recibiendo notificaciones ni estar recibiendo mensajes de WhatsApp de información cuando está en medio de una playa, ¿no? Hablo un poco desde el punto de vista del empleado. Todos los empresarios tenemos que aguantarnos un poco. Otra de las ventajas de Slack es que es algo que está generalizado. Sí que es verdad que WhatsApp también, pero yo, por ejemplo, tenemos equipos de desarrollo en otros países, tenemos equipos de desarrollo en Latinoamérica, tenemos equipos de desarrollo en el este de Europa, o incluso tenemos equipos de desarrollo, pues un par de desarrolladores en Norteamérica, ¿no? Con varios usos horarios en el que la comunicación por WhatsApp pues es inviable, ¿no? Lo gestionamos todo por Slack. Hablamos con ellos por Slack, podemos ver también la diferencia horaria, podemos programar mensajes, podemos incluso hacer llamadas en Slack sin tener que pasarnos WhatsApp, sin tener que tener este tipo de dependencias a la comunicación de WhatsApp, ¿no? Que encima WhatsApp se cae una vez cada mes, ¿no? Pero bueno. Otra de comunicación, que va a ser la última que voy a comentar de comunicación, Zoom. Quien dice Zoom dice Skype, dice Google Meet. Todas estas plataformas, como la que estamos usando ahora, en la que literalmente tú te la puedes instalar, pero te la instalas realmente porque quieres. O sea, porque puede ser más óptimo, puede ir mejor, o porque quieres tener instalado. Pero realmente tú Zoom puedes usarlo, al igual que Google Meet y demás, desde la propia página web de Zoom, ¿no? O de Teams, o del que sea. O sea, imaginaos el pasado, o sea, cuando digo pasado, digo hace 15 años o 16 años, bueno, 15 años. Estamos en 2023, hace 15 años cuando estábamos con el Messenger o con el Skype que te instalabas y tenías que hacer pues, una historia para comunicarte con personas. Hoy llegamos a un punto en el que te llega un enlace al WhatsApp, le das clic y ya puedes hablar con 35 personas o hacer una charla como esta a un público. O sea, es algo novedoso y que es algo, desde mi punto de vista, increíble, la verdad. Una de las ventajas de que el modelo SaaS se está haciendo tan conocido. Ejemplos de entretenimiento. Aquí no le he hecho mucho hincapié porque hay 150.000. Aquí yo veo una de las desventajas, que esto no está enfocado en el sector empresarial, obviamente, ¿no? Pero sí que vemos un poco una de las desventajas del SaaS, que es un mercado que está tan en auge que todo el mundo quiere un poco una pieza del pastel, ¿no? O sea, en España, y más yo, que soy de pagar plataformas, lo puede confirmar cualquier persona que me conozca, yo llego al punto de cansarme. O sea, porque todas las que veis ahí, yo las pago. Y no os podéis imaginar la frustración de decir, vale, voy a ver una película y que no esté en ninguna de ellas. Y dices, ¿cómo es posible esto? Y que encima salgan aplicaciones nuevas de este estilo que realmente no aportan nada, generan competitividad que realmente no es sana, porque lo único que están haciendo es pujar por contenido. Es una de las desventajas que tiene este modelo, por ejemplo, en el tema del entretenimiento. Tiene muchas ventajas, pero bueno, puesto está, por ejemplo, aquí el tema de Netflix, Amazon y demás, porque yo creo que es algo que se puede ver y que todos estamos en común, ¿no? Y también para que sepáis que esto es SaaS. O sea, tú no tienes por qué instalarte Netflix, no tienes por qué instalarte nada de esto. Desde cualquier dispositivo puedes acceder a ello. Y al igual que si mañana te quitan una película o te quitan el acceso, pues ya no puedes acceder, ¿no? No es lo mismo que tener en tu servidor, tu carpeta con tus películas, que sabes que no te les van a tocar nadie.
Ejemplos de documentación, gestor documental o backups. Voy a hablar muy rápido de esto. Dropbox, todos la conocemos. Google Drive, lo mismo, otro ejemplo. A nivel empresarial, yo he visto usar las dos. Mega, por ejemplo, no la he visto usar tanto a nivel empresarial, pero me ha parecido interesante ponerlo porque es una red que está todo mega encriptado, está enfocada en la encriptación, hasta el punto de que si el usuario pierde la contraseña de acceso a su cuenta de Mega, esa información se pierde literalmente. Los de Mega no pueden acceder, no pueden darte la contraseña de vuelta, no pueden darte acceso a esa información. Por último, he puesto aquí una plataforma que es Backblaze, que es una que es bastante utilizada para el tema de copias de seguridad. Porque si bien es cierto que aquí Dropbox, Google Drive y Mega y demás te cobran por la cantidad de, bueno, por unos tiers, unos niveles que tienen de almacenamiento, pues 1 tera, 2 teras y demás. Backblaze es un poco más enfocado a pues, copias de seguridad al uso, por lo que no, el coste del tera es mucho, mucho más inferior. ¿Qué es lo que yo suelo recomendar a las empresas? Porque me dicen, mira, Rafa, yo es que tengo aquí la copia de seguridad en el NAS, aquí en mi servidor de almacenamiento de archivos, y estoy bien, pero tiene el NAS puesto justamente al lado del servidor, o sea que mañana se te rompe la cañería de arriba, se te moja todo, están todos los datos al traste, ¿no? Yo siempre recomiendo tener varias copias de seguridad, tampoco hay que volverse loco y tener 500, que también lo he llegado a ver, pero bueno, con tener una copia de seguridad en un dispositivo también extraíble, valdría. Pero si encima metes una copia de seguridad extra en un servidor, en un proveedor con Backblaze, ganas en cuanto a seguridad. Hablando de seguridad, ejemplos de ciberseguridad, hablo también un poco por encima de esto. Estos son plataformas en las que tú no tienes que estarte absolutamente nada desde el aplicativo web. Tú puedes ejecutar auditorías de seguridad, ver información de tu infraestructura o de tu aplicación web, en este caso, al igual que Nessus. Que Nessus, por ejemplo, también tiene la opción de on-premise, de montártelo tú y de trabajar con ello. Pero ahora Nessus ha sacado la opción de SaaS. Insisto, estos son, a lo mejor, de temática muy concreta de ciberseguridad, pero que sepáis que también esto es un abanico que se abre, el tema de los SaaS, ya no solo para ver pelis o para subir información o para comunicarnos con personas, sino también para aplicaciones reales, ¿no? Como CRMs o ciberseguridad. Ejemplos de diseño, tenemos Canva, que solamente todos lo conocéis o muchos de vosotros lo conocéis, que en 5 minutos te puedes hacer un post de Instagram en base a plantillas, muy, muy interesante, sin tener que instalarte absolutamente nada. O Creatopi, que esta es otra muy interesante, que bebe un poco de lo que es Canva, pero está mucho más enfocada a banners o a información, bueno, a contenido para acciones publicitarias, ¿vale? Se podría decir. Nosotros, por ejemplo, hemos llegado a usar estas dos. Usamos también Photoshop, usamos InDesign, usamos Illustrator, pero para cosas o para pruebas también de concepto, para ver cómo quedaría, el poder entrar en Canva a las 4 de la mañana desde una tablet en medio del monte, favorece mucho el trabajo. Ejemplos de diseño web, tenemos Shopify, o sea, literalmente cualquiera de vosotros en 10 minutos se puede montar vuestra tienda online y empezar a vender. A lo mejor no va a funcionar tan bien como pensáis, porque no, si lo hacéis rápido, pues obviamente no tenéis en cuenta muchas cosas, pero se puede crear una página web para vender en cuestión de minutos. O sea, tú pagas lo que es la mensualidad de Shopify y a vender. Subes los productos, pillas cualquier plantilla de las que tienen de tienda, subes la imagen de producto y a funcionar. Incluso ellos se encargan del tema de los pagos y demás. Pero bueno, aquí yo veo un vendor log, que es lo que he dicho antes, una dependencia a la plataforma muy, muy, muy grande, ¿no? Las otras también, pero bueno, si Canva deja de funcionar, pues te abres Photoshop y a funcionar. Pero si tú tienes tu empresa vendiendo en Shopify, si Shopify deja de funcionar, tu empresa deja de vender, ¿no? WordPress, a pesar de que es instalable también y que tú puedes gestionarlo como tú quieras, tiene también una opción ahora en formato SaaS, es decir, tú con 4 clics puedes montarte tu propia página web y empezar a gestionarlo. Está Wix, bueno, hay un montón de plataformas, de páginas web o de incluso creaciones únicamente de landings, de páginas de aterrizaje para marketing, como un Bones y demás. Pero bueno, he puesto un par de ejemplos de cada una de ellas. Y por último, para cerrar, que es algo que está muy de moda, voy a comentar algunos ejemplos de IA, que al fin y al cabo también están pensados y lanzados en formato software as a service. El que todos conocemos, ¿no? Seguramente, que lo hemos visto en todas partes, es el ChatGPT, ¿no? Bueno, ChatGPT al fin y al cabo es
Es una herramienta que está desarrollada por OpenAI, ¿vale? Que funciona con GPT-4 ahora mismo, que es la última versión, si no recuerdo mal. También es la última versión pública que hay de esta plataforma. Y lo que hace es, pues, está especializado en lenguaje natural, conversacional, respuesta a preguntas, ya no solo simples, sino también concretas. Sí que es verdad que está muy limitado a nivel, bueno, de serie a las respuestas que te da, tanto a nivel por fecha, porque tiene una base de datos que no, pues que está limitada, como a nivel de respuestas. Tú no puedes preguntarle, oye, dime los planos de cómo hacer una pistola, por ejemplo, ¿no? Pero hay formas también en las que tú puedes desbloquearlo y forzar un poco la máquina, ¿no? Pero esto es muy interesante porque ahora mismo con un pago de, creo que son $15, 14 euros al cambio o algo así, pues puedes tener acceso a ChatGPT y poder probarlo por vosotros mismos. Os lo recomiendo. Es el futuro. Bueno, ya no es el futuro, es el presente. Y es muy interesante porque puede facilitar mucho el trabajo a muchas personas. Está el miedo, ¿no? De voy a perder mi trabajo por ChatGPT, voy a perder mi trabajo por la inteligencia artificial. No, lo que vas a hacer es tu trabajo mucho más rápido, mucho más fácil de hacer este tipo de tecnologías. Nosotros aquí en TK no es que usemos ChatGPT a diario, pero ya hemos usado inteligencia artificial para agilización, o sea, para agilidad de procesos y para gestión de los mismos y para creación de contenido desde hace bastante tiempo. Midjourney es otra plataforma, es otro SaaS de inteligencia artificial en la que tú pones un prompt, un texto, y lo que hace la inteligencia artificial es hacerte una imagen en base, una foto, lo que tú quieras, en base a ese texto. Esto es absurdo. O sea, esto te explota la cabeza. No sé si habéis probado, pero lo recomiendo. Creo que vale $9 o $20. Os lo recomiendo porque, bueno, ahí podéis ver algunas imágenes que pueden tener una finalidad empresarial, pero tú literalmente puedes decir a Midjourney, créame un entorno de una oficina en la que hayan 4 personas trabajando y encima de esas 4 personas esté este producto y te lo hace. O sea, sobre todo para pruebas de concepto es brutal. Nosotros lo usamos prácticamente a diario para pruebas de concepto y para prototipado, de decir, vale, yo tengo algo en la mente, vamos a ver qué me dice Midjourney, vamos a ver qué me saca Midjourney, ¿no? Y en base a lo que me saca, pues ya tengo más referencias que a lo mejor a mí ni se me habían ocurrido, ¿no? Muy, muy interesante. Y por último, Jasper, que esta es una que ya hemos usado muchísimo tiempo antes de que empezara el boom de ChatGPT y de todas estas cosas. Pues siempre hemos sido usuarios de Jasper para la creación de contenido. Es decir, Jasper, mediante inteligencia artificial, te genera contenido que está muy enfocado al marketing y está muy enfocado, pues, a la venta o a lo que tú realmente necesites. O sea, desde Jasper te puede generar desde testimonios, opiniones, te puede incluso redactar una novela, ¿no? O sea, las opciones que tiene Jasper son brutales. Como es un software de pago que ya tiene como un largo recorrido, no es como ChatGPT, que a pesar de que sí que tiene recorrido, está muy limitado, porque es para un uso más bien de investigación del propio OpenAI y de creación de base de datos y ver cómo funciona. Jasper sí que realmente está enfocado a la creación de contenido para marketing y creación de textos. Muy, muy interesante cuando tú estás obtuso, no te viene información y dices, yo lo que quiero es que me digan las ventajas de esto y te lo genera. Y a grosso modo eso. Aquí hablando una hora. A grosso modo hemos hablado de licenciamientos, diferencias de licenciamientos de los que hay, ¿no? ¿Qué es un SaaS? ¿Qué es un PaaS? ¿Qué es un IaaS? Ventajas del SaaS frente al on-premise. También las ventajas del on-premise frente al SaaS. Ejemplos de SaaS actualmente que tienen funcionalidades o finalidades que pueden ser interesantes para una empresa. Y a grosso modo eso. Si tienes cualquier duda, ya sabes, estoy por aquí y yo creo que un poco más tengo que añadir. Bueno, Rafa, muchísimas gracias. Ya lo de la inteligencia artificial ya me descoloca totalmente, ya me parece increíble ya la de cosas que se pueden hacer. Sí, sí. Hay algunas preguntas, voy a leértelas, ¿vale? Para que puedas responderlas. Ok. Dice, hola, veo que un SaaS en algunos productos como un ERP es como casarte con una marca. ¿Es posible o fácil cambiar de marca cuando no te gusta un producto SaaS? Sí, es una pregunta muy interesante, que es con lo que he dicho antes, ¿no? El vendor lock, ¿no? Esa dependencia, que te estás casando con alguien al que literalmente le estás dando el control de tu empresa, ¿no? Entre comillas.
Fácil o no, depende de las plataformas. La gran mayoría de ellas sí que es verdad que te permiten extraer información. No de forma fácil, pero por lo general te permite extraer información que luego toda esa información la puedes normalizar y insertar en cualquier otro CRM, ERP. Sí que es algo muy importante tener en cuenta antes de meterse de cabeza a un CRM, ERP, ver las facilidades que aporta esa empresa o esa plataforma para la migración de los datos. Te pongo un ejemplo. Teníamos un cliente que tenía toda la información en Bitrix 24, que es otro CRM muy conocido. También tiene en formato SaaS, aunque también tiene on-premise, pero bueno, lo tenía el cliente en formato SaaS, que claro, si le acabó el periodo de pago, o sea, se le acabó el año y dijo, quiero migrar. Y le decían que no, que si quería migrar, solo podía migrar una información muy concreta. Si quería migrar algo más, pues tenía que pagar o tenía que hacer una cotización, o sea, tenían que cotizarse la medida, hacer un presupuesto para hacer ese movimiento. O sea, claro, es una, hablando un poco burdo, ¿no? Es una cagada, porque realmente te está bloqueando el acceso a tu propia información. Es muy interesante esta pregunta y es muy importante que tengáis en cuenta antes de lanzaros de cabeza el control de esa información y si realmente mañana no os gusta, podéis moverlo a otra plataforma. ¿Cuál sí que os permite? Porque yo lo conozco. Odoo, por ejemplo, no es porque sea partner, que también, pero soy partner es por algo, no es que sea partner porque me guste, sino porque literalmente lo veo como software muy potente y que realmente facilita mucho la vida a las empresas y a las personas, ¿no? Odoo, por ejemplo, sí que te permite esa gestión cuando lo tienes en on-premise, lo tienes con, por ejemplo, las integraciones que hacemos nosotros, las implementaciones de Odoo SH, el cliente es el que tiene el control de todo eso. Y si no, también tienes portadores. Holiday también, si no recuerdo mal, tienes portadores de CSV para toda la información referente a facturación. Creo que hay proyectos todavía no. Bueno, Factusol, Contasimple y todos estos, obviamente sí, ¿no? Tienes portadores, pero muy fáciles, ¿no? Pero yo creo que las cosas se ponen un poco turbias cuando se enfoca todo también a nivel de proyecto, clientes y ya no es únicamente facturación. Pero, por ejemplo, Odoo, sin problema. Muy bien. Dice, ¿cómo ves la rentabilidad de estos productos? Por ejemplo, Office, que tiende a ser tipo SaaS, parece que empieza a dejar de ser rentable en comparación con la aplicación descargable. Otra muy buena pregunta, que también lo veo a diario, ¿no? Porque, bueno, muy común ver el Office pirata, ¿no? Yo lo entiendo, o sea, ¿qué pasa con Office? Que te venden el Office como SaaS, como servicio, ¿no? Tú pagas una mensualidad que para un usuario, pues ya no es barato del todo, pero tampoco es que sea carísimo, ¿no? Para un usuario. Pero sí que es verdad que si tenemos, yo, por ejemplo, aquí que tengo, no sé, 14 o 15 empleados, meterle a todos el Office, pues no sé cuánto supone actualmente, pero si son 100 pavos por persona al año, pues estamos hablando a lo mejor de 1.500 o 2.000 euros al año que realmente nos podríamos ahorrar usando alternativas como OpenOffice, ¿no? O Google Docs, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de licenciamientos o si está dejando de ser rentable? Yo opino que tiene que haber un boom. O sea, no, perdón, un boom no. Tiene que explotar un poco la burbuja esta de las suscripciones llegados a un punto en el que tiene que abaratar un poco los costes y facilitar un poco como la implementación de este tipo de soluciones en las empresas. Porque sí que es verdad que de entrada puede parecer muy caro, pero sí es verdad que si hablas con ventas, cuentas tu situación, por lo general, si tienes 15, 20, 30 empleados, te suelen hacer precio. Pero yo entiendo la situación de decir, joder, Rafa, es que yo preferiría pagar 500 euros por licencia, que aunque me deje yo 6.000 euros aquí en esta compra, pero tenerlo ya para siempre, o hasta que deje de estar en uso, ¿no? Eso es un poco a valoración personal. También es cierto que Office te ofrece, cuando tú compras esa mensualidad, pues te ofrece otras ventajas por lo general, que es también pues, un Tera en OneDrive, te ofrece pues también Outlook, te ofrece Calendar, bla, bla. Pero sí que entiendo que hay gente que dice, es que yo no quiero esto, es que yo solo quiero el Office. O sea, ¿por qué tengo que yo vender aquí un riñón mes a mes o prácticamente año a año por algo que realmente podría pagar, tener yo el control y ya está, ¿no? O sea, que es un poco un arma de doble filo el tema este de los SaaS. Dice, en cuanto a servidores de datos on-premise, en contra de servidores online, ¿tienes datos de rentabilidad, de energía, amortización, mantenimiento? Depende de lo que tengas. Es decir, la persona que ha hecho la pregunta, no sé tu empresa cuál es. Yo, por ejemplo, a ver, gestionamos proyectos, o sea, con unos requerimientos técnicos absurdos. Ya no solo hago requerimientos técnicos desde minuto cero, sino a nivel de escalabilidad.
a gestionar aplicaciones en las que acceden cientos de miles de personas, como he dicho antes un poco el ejemplo, en el que hace falta una escalabilidad muy importante y hace falta un control rápido frente a esos recursos. Si tú, como he dicho antes, tú tienes una empresa con 2 personas o 3 personas, 4 personas, que estáis con una carpetita en red ahí compartiendo los Words o los CSVs, los Excels y tal, pues puede ser a lo mejor un poco loco decir, venga, pues voy a gastar una pasta en infraestructura en la nube o en infraestructura aquí en on-premise. O sea, las dos te pueden valer porque un servidor pequeño te puede valer. Pero es que para ese flujo de trabajo de 3 4 personas, con un servidor de 20 euros al mes, a lo mejor puedes ir perfectamente funcionando. No tienes que dejar 1.500 euros en montar tu servidor, más preocuparte de que funcione, más preocuparte de tener un técnico que te lo monte, preocuparte de la instalación de todo lo que te haga falta. Hay veces que no hace falta literalmente una estructura propia de una empresa, y es más bien un poco de preocupación en los datos, más que realmente usabilidad, porque puedes implementar Dropbox, puedes implementar incluso Office 365 para 3 personas, te sale baratísimo y tienes la nube compartida, tienes tu gestión de... O sea, ¿qué te digo? Yo creo que va dependiendo un poco de las necesidades de cada empresa o del proyecto en este caso. Muy bien, Rafa. Última pregunta por lo que veo. Pregunta Fran Valera, ¿qué CRM aconsejas para un autónomo solo? Para, a ver, un autónomo solo, para solo tener los leads unificados que sea gratis. Los leads unificados que sea gratis. Yo te recomendaría, bueno, mira, he echado pestes un poco de Bittrex24, pero es que cuando pagas por lo gratis, por lo general tampoco puedes pedir mucho, ¿no? Bittrex24 lleva una gestión de leads bastante interesante, de forma completamente gratuita. Bittrex24, ahora lo escribo por aquí por el chat, lo voy a escribir ahora. HubSpot también está muy interesante. Me voy a poner así. HubSpot. Estas dos son muy interesantes. Yo te recomendaría que miraras un poco el mercado que hay, ¿no? de los CRMs y demás. Apunta a Odoo, que si no te gusta Odoo. No, a mí Odoo me encanta. O sea, ¿cómo no me va a gustar Odoo? Si llevo 1 hora y cuarto pregonando Odoo. A ver, HubSpot, o sea, para lo más básico, HubSpot está muy bien. Bittrex24 está muy bien. Odoo, lo que pasa es que ha dicho que tiene que ser gratis. Pues la opción gratuita de Odoo es la versión community, pues que no tiene tantas funcionalidades y como que dice, pues sigues necesitando de montártelo en un sitio y toda la historia. De todas formas, si es únicamente gestión de leads y demás, opinión completamente personal, si puedes gastarte un poco de dinero, que estamos hablando de nada, literalmente, Odoo es una muy buena opción para el tema de la gestión de clientes. ¿Por qué? Porque tú puedes seleccionar únicamente el módulo de clientes y pagar únicamente por ese módulo. Que si tú mañana quieres gestionar la contabilidad, añades el módulo de contabilidad y a funcionar. Ahora bien, si quieres que yo te haga una implementación personalizada en base a tus necesidades, pues se va en comparación con estos softwares gratuitos, ¿no? Pero mírate esos 3, porque ya es un poco también a nivel personal lo que tú prefieres. Nosotros, lo que usamos actualmente, Odoo. Mira, Zoho. Zoho también tiene un todo en uno que es bastante barato, la verdad, para todo lo que ofrece. Yo he llegado a probar Zoho como CRM también, porque bueno, yo creo que todos no hemos llegado a un punto en el que cuando nos pica un poco la curiosidad de la gestión y llevar un control a nivel informático, pues empezamos a probar plataformas. Zoho ya la probé, Zoho me pareció muy interesante, sobre todo por el coste que tenía y sobre todo por las funcionalidades que tiene también de ticketing y demás, que tú también las tienes, pero Zoho es que con 4 clics también lo tenías montado. Opinión de Zoho. No me llegó a funcionar al 100% con algunas integraciones que necesitaba y decidimos dejar de utilizarlo. Aparte de que a nivel de la exportación de datos no me llegó a quedar todo claro o del todo seguro que los datos que yo estaba metiendo en Zoho iban a poder ser luego extraíbles de forma fácil y de la forma que yo quería. Pero Zoho es una opción muy, muy viable también, ¿eh? O sea, te recomiendo que lo mires también. Es que hay muchos, o sea, no me puedo acordar de todas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por puntualizar lo de Zoho porque
porque es una muy buena opción, sobre todo para pequeñas empresas o autónomos que lo que quieren es llevar un control de proyectos los leads, contactos que van entrando. Muy bien, pues Rafael, no hay ninguna pregunta más. Te agradezco muchísimo, creo que lo vamos a dejar aquí. Ok, Te agradezco muchísimo, pues eso, que hayas compartido todos estos conocimientos con nuestros empresarios. Cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto bien con vosotros directamente o bien con nosotros. Y en cualquier caso, la ponencia, si la quieren ver de nuevo o profundizar más, la pondremos en la página de la oficina Acelera Pyme y ya está.